Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrasderunner.com, y en este podcast hablamos de entrenamiento, de material, zapatillas, aplicaciones, de todo un poco, y también de salud, de lesiones, de suplementos y de consultas vuestras sobre medicina y sobre salud deportiva, cuando nos acompaña Roberto Méndez. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no pasas por aquí y por si acaso voy a recordar quién eres. Roberto es médico de familia y especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva, y ha pasado un par de meses, pero estás bien, ¿no? Estoy vivo. No me he contagiado, no he sido contacto estrecho de nadie, todo correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. De momento sobrevivimos por ahí. De momento. Aguantamos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que en alguna ocasión me parece que he estado echando un vistazo al historial de mensajes del grupo de Telegram, y en alguna ocasión sé que hay alguien, no recuerdo exactamente quién, ha preguntado sobre analíticas, sobre análisis de sangre, si somos deportistas, si hay que pedir algo especial o si hay que prestar atención a algún valor concreto de las analíticas. Entonces, pues como parece un tema interesante y yo también tengo alguna que otra duda, pues digo, le he dicho a Roberto, oye, vente, hablamos de esto, que además es algo que tú haces a diario prácticamente, o como quien dice, ¿no? Pues sí, de hecho, hoy creo que un tercio de la consulta era ver analíticas. Pues Así sí. que, Pues sí. entonces mejor imposible. Así que nada, vamos directamente al lío. Como digo, he consultado algunas de las dudas que se dejaron por el grupo, pero en plan un poco a lo loco. O sea, cosas generales, porque obviamente no nos vamos a meter aquí con casos especiales de cada uno, que si un valor le ha dado tal, ¿por qué es? Porque eso es imposible de responder aquí. Así que vamos a empezar por lo básico, y es que para una persona sana, digamos, que tenga una vida más o menos saludable, ¿cada cuánto sería recomendable hacerse una analítica de sangre? Porque yo en mi caso, por ejemplo, me puedo pasar un año entero sin hacerme ninguna y luego por cosas hacerme 2 en un año o una solo. Entonces, más o menos hay una recomendación estándar por la que hay que pasar por ahí por el pinchazo. Pues mira, te digo la recomendación real y lo que realmente acaba pasando. La recomendación real es que una persona joven, sana, sin ninguna enfermedad, sin ningún tratamiento crónico, por llamarlo así, Mm. se debería hacer una analítica como mucho cada 3 o 4 años. O sea, no haría falta eso de Anda. hacerse una analítica cada año, que no sé por qué últimamente la gente ha cogido obsesión, pero en principio si no tienes ningún síntoma y simplemente es una analítica de control, lo ideal sería cada 3 añitos, no hace Ah, falta más. pues yo pensaba que sería cada menos, no sé, en plan, yo que sé, como los futbolistas que a Claro, principio de temporada se hacen un reconocimiento. claro, luego están los casos más especiales, Sí, ¿no? sí, claro. Yo, por ejemplo, no llevo deportistas en la consulta, pero lo que llevo son pacientes que sí que tienen tratamientos crónicos y demás. Mm. A menos que lleves tratamiento para el azúcar, que eso lo hablaremos luego, la analítica común es una vez al año, sea lo que sea. Luego, si eres diabético, ahí sí que las guías nos recomiendan hacer una analítica cada 6 meses, Ya. mínimo. Y a veces la reducimos cada 3 o cada 4 si hay alteraciones en la analítica, si hay cambios de tratamiento. Es que muchas veces depende, pero una analítica de control como tal, cada medio año si tienes diabetes y cada año si tienes cualquier otra cosa. Y hay casos específicos. Claro. Luego en el tema deportivo, claro, los deportistas de élite cada año lo veo normal, porque si en cada partido te haces una maratón, como aquel que dice, pues veo normal que mínimo una vez al año te la hagas. Pero en alguien en el común de los mortales, cada 3 años, bien. Sí, sí, claro, en deportistas de élite donde su propio rendimiento es clave para su vida, pues obviamente el control debe ser mayor por si hay algo que se desvía y, pues no sé, Claro. atajarlo lo antes posible, claro. Claro. Pero en ti y en mí, que somos pues Mataos. mindundis, sí, cada 3 años, bien. Yo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo claro, desde que empecé a trabajar hasta que pasaron 4 o 5 años, y eso que yo me dedico a la medicina, no me hice ninguna analítica. Y Ya. me hice una porque me la autopedí yo, pero ni riesgos laborales ni nada. Yo aquí a la aventura. Ya. Oye, y ahora metiéndonos ya en el tema de analítica en sí, una duda que siempre me he hecho, porque lo típico es, a mí me dan el resultado de una analítica, te dan un montón de folios y tú estás viendo ahí tal valor, que muchas cosas yo, por ejemplo, no las entiendo, no sé qué son, y veo tal valor y está dentro del rango, venga, perfecto, siguiente valor, está dentro del rango, perfecto. Esos rangos entiendo que son muy generalistas para toda la población. Pero realmente hay ocasiones en las que estar por encima o por debajo del rango es malo o es bueno. Sí.
Esos rangos son para población general, para gente sana. De hecho, un día, no sé con qué compañero estuve hablando, que realmente estudios que digan este rango es bueno, yo no conozco ninguno. O sea, yo siempre he estudiado que es el rango ideal, por ejemplo, de anemia es de tanto a tanto Ujú. y sin más. Pero también depende del laboratorio. Por ejemplo, en el tema de la anemia miramos una cosa que se llama hemoglobina, que si está bajo, si está menos de 12, lo damos como anemia y que hay que buscar la causa. Pero Ujú. depende del laboratorio, te pone que menos de 13 ya es anemia. Entonces, el rango estándar suele rondar entre 12 y 17 de hemoglobina. Y depende del laboratorio, te se va un poco o no. Pero varía bastante entre algunos laboratorios. Ya, vamos, entonces hay que fiarse del propio laboratorio y de los valores que salgan y del rango Y, que ellos y establezcan. del rango y en este caso del médico que te pida la ANIT. Claro, Porque a lo mejor te sale la típica crucecita, ¿no? Y tú dices, ostras, ¿aquí qué me pasa? Y te rayas un montón porque a ver qué es esto. Pero cuando te dicen está bien, lo más probable, a menos que el médico ese día, pues yo qué sé, por lo que sea, si le ha pasado, que esto puede pasar, lo más probable es que sí que esté bien. O sea, nosotros miramos la analítica en todo su conjunto. No miramos la crucecita, porque si no, para eso te tendría que atender un ordenador y no un médico. claro, para eso lo metes ahí Sí. en Google y que te diga pues tal y ya está. O sea, Claro, claro. hay que Entonces ver nosotros lo el... miramos todo en su conjunto. Claro, y lo mismo un valor está bien, pero quizá hay síntomas que indican otra cosa y puede estar Sí, o a relacionado, lo ¿no? mejor se va a 0,1 y claro, ya te sale la crucecita y la gente enseguida se raya. Claro. A ver, que hay veces que esa crucecita es importante, pero la gran mayoría de veces, si se va por un poquitín, no pasa nada. Ya, es algo, No hay claro, que- es una norma general para intentar meter ahí a la mayoría de gente que está sana, básicamente. Claro, sí, sí, sí. Oye, y ya centrándonos en tema deportistas, para los que nos están escuchando, una pregunta que creo que sí que ha salido más de una vez, que creo que alguna vez la hizo Carlos en el grupo y yo también me la he hecho alguna vez, es si somos deportistas de fondo en nuestro caso, o por ejemplo tú que haces más pesas y demás, a la hora de pedir una analítica, ¿habría que pedir que nos miren valores que normalmente no se suelen meter? ¿O eso no se puede pedir? ¿O hay algo en especial en lo que habría que poner más enfoque? A ver, yo te digo lo que suelo pedir yo, pero tampoco te puedo asegurar que eso sea lo que haya que pedir. Entonces, yo, por ejemplo, un parámetro que sí que pido en deportistas, que no se pide de forma habitual, son la creatincinasa, que es una enzima que, de hecho, en el post que hablamos de un Ironman, lo comentamos, que cuando las CECAs, más conocidas como CECAs, cuando aumentan, significa destrucción muscular. Ujú. Entonces, la gente deportista suele tenerlas elevadas, pero si las tienes muy, muy elevadas, eso es malo y eso hay que tratarlo. Y eso ¿Vale? Cuando hay habitualmente no una... se suele incluir en una analítica normal de una Lo más persona. habitual y normal es que no. De No. hecho, antiguamente, ahora ya no, antiguamente era un parámetro que se usaba para descartar un posible infarto. Ajá. Pero es bastante inespecífico y por eso no se usa ahora. Ahora usamos otros que se llaman troponinas, pero ese antiguamente se usaba. Ujú. Y luego, por ejemplo, en deportistas, algunos parámetros que sí que hay que pedir, pero que eso realmente se suele pedir de forma habitual en analíticas de control, son las transaminasas, que son las enzimas hepáticas, y la función renal. Porque cuando hay mucho trabajo muscular, las enzimas, las transaminasas, las enzimas hepáticas, aumentan. Y también aumenta en otras situaciones, como por ejemplo el alcoholismo, también aumenta mucho. Ujú. Que de hecho yo conozco un caso que de repente le aumentaron, en una analítica aumentó mucho las transaminasas y le preguntaron, ¿usted es muy deportista o es alcohólico? Que parece que sí, parece que no tenga nada que ver, Vaya. pero sí que tiene que ver. Porque Joder. cuando uno bebe mucho, el hígado trabaja mucho y un parámetro que se aumenta son las transaminasas. Pero cuando uno hace mucho deporte, también aumentan las transaminasas. Entonces es llamativo. Y luego Curioso. sí, sí, es bastante curioso. Y luego la función renal, cuando uno hace mucho deporte, el riñón tiene que trabajar mucho y a veces el exceso de trabajo da lugar a que el parámetro se altera como si hubiera una deshidratación. Y puede o haberla o no. O sea, puede ser una deshidratación real o que te has pasado haciendo deporte y que también se altere un poco el riñón. Ujú. Entonces, eso se soluciona rehidratando siempre. Claro, esto te has adelantado un poco, pero te iba a decir que yo creo que me hice hace un par de años, creo que fue, o hace un Ujú, año, no recuerdo exactamente cuándo, pero después de una carrera, creo que fue la segunda maratón, a ujú. los 2 días, eso fue domingo, pues creo que el martes tenía ya programada una analítica y claro, yo fui a hacérmela tan tranquilo y cuando me dieron los resultados a los pocos días, creo que me dijeron que tenía como muy fuera del rango datos como la urea y la creatinina, creo que era. Y claro, el médico, yo le dije, bueno, yo sé, yo, Fliparía. yo estoy, claro, estaba un poco flipando y digo, no sé, yo estoy sano, tal. Digo, bueno, el domingo corrí una maratón y entonces ya ahí le cuadró la cosa.
Claro, es que la creatinina, bueno, la función renal hay 3 parámetros, que yo los pido siempre, pero hay compañeros que no. Son la creatinina, la urea y el filtrado glomerular. El filtrado glomerular se usa como función renal, como sinónimo. No es un sinónimo en sí, ¿eh? O sea, hay que mirar los tres. Pero si pides solo la creatinina realmente es un producto de degradación muscular. Si hay un exceso de degradación muscular, un exceso de lesión, como puede pasar en una maratón donde tus músculos se van a paseo después de 42 kilómetros, es normal que esté elevada, Claro. pero realmente no estás deshidratado. Es que has consumido músculo durante la carrera en este caso. Entonces hay que saber también mirar esto en su contexto. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos pues, el típico abuelito que tiene la creatinina elevada, no es porque se ha ido a correr, sino porque su riñón está fallando. Ya. Entonces, claro, en tu caso, pues es que habías corrido una maratón. Y esto es curioso porque nosotros siempre pensamos que cuando terminas una carrera, una maratón, siempre decimos, no, bueno, hay que esperar un par de días para empezar a volver a trotar, como que el efecto siempre está en la parte muscular, como que si no tienes agujetas puedes empezar a hacer deporte, pero realmente el cuerpo por dentro No. necesita tiempo para recuperarse. Claro, sí, no hay que descansar no solo a nivel de fatiga y tal, sino porque el metabolismo también está alterado. Claro, Quiere sí. decir, hay que poner un sentido común. Sí, es que es obvio, pero muchas veces pensamos que como no lo sentimos, digamos, como tú no sientes Claro. el riñón funcionando, trabajando Claro. para regenerar todo eso que se ha consumido, todas esas sustancias que se han desechado, pues claro, pensamos que ya estamos listos y no, hay que darle al cuerpo tiempo. Y a correr. Claro, oye, y en el caso de las mujeres, deportistas también, ¿hay algo también a tener en cuenta en cuanto a las analíticas para ellas? Pues a ver, sobre todo, bueno, esto en hombres también, pero sobre todo en mujeres, el tema del hierro. El hierro es un parámetro que tanto en hombres como mujeres deportistas, sobre todo en corredores, se altera bastante, porque el deporte de fondo consume mucho hierro, o sea, consume muchos hematíes, que son las células de la sangre, y al final se puede llegar a la anemia. De hecho, también hay una anemia que creo que lo comentamos en un podcast anterior de estos de preguntas y respuestas, que es la anemia, la que llamamos anemia del corredor, entre comillas, que lo que sucede es que si corres, o sea, haces muchas carreras de fondo o maratones o un Ironman, puedes provocarte una anemia por pisada. O sea, los hematíes van pasando por debajo del pie y tú literalmente los rompes pisándolos. Es raro, ¿eh? No es una cosa súper común, pero eso puede pasar. Entonces hay alguien que corra mucho, que se meta a maratones o carreras de fondo todos los fines de semana, eso le puede llegar a pasar. No a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo. Entonces el hierro en especial sería un parámetro a tener en cuenta, sobre todo mujeres, pero tanto mujeres como en hombres. Y esto que estabas hablando de la... ¿Cómo era? ¿Anemia del corredor? Sí, anemia del corredor. Sí, ¿Tiene algo sí. que ver? Es que alguna vez he leído algo así suelto sobre que, sobre todo en corredores de fondo, bueno, en deportistas de fondo de todo tipo, al hacerse la analítica justo después, además de los datos esos de urea, de creatinina y demás que se ven modificados, he leído que disminuye lo que llaman como la serie roja, que parece eso el último libro de Juan Gómez Jurado, pero se refieren siempre a glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, como que esos valores suelen estar afectados, suelen reducirse. Sí, es una opción es por el tema que te decía de que como se gasta tanto, ¿no? Como gastas tanta sangre porque circula más rápido de lo que es habitual, una razón sería esta. Y luego también se puede dar un fenómeno de lo que se llama hemodilución, que tú cuando estás en una carrera consumes mucho líquido para no acabar en deshidratación y lo que haces es aumentar el líquido intrasanguíneo a cambio de que disminuya el nivel de células sanguíneas, que en este caso serían los hematíes. Entonces realmente no es que tengas menos hematíes, sino que como hay más líquido en contraposición, hace como una dilución. Y a nivel analítico disminuyen, pero no es una cosa no real. ¿Sabes? Es un fenómeno curioso que se da también en pacientes que les ponen mucho líquido y eso también pasa. Pero en deportistas puede pasar. Me recuerda mucho esto a... ¿Cómo se llamaba? Se me ha ido de la cabeza. Lo de... ¿La hiponatremia del corredor? La hiponatremia, sí, ¿no? Es muy parecido, claro. Al beber mucha agua, como sí. que diluimos demasiado las sales del cuerpo, pero también ocurre lo mismo con la propia sangre. Sí, pues ahí también puede pasar. Que los excesos son malos. O sea, el tema de... No, hay que beber mucha agua hasta cierto punto. Si te bebes 10 litros al día, te matas. Entonces, claro, es complicado hacerlo, pero claro, hay gente que sí que llega a hacerlo sin darse cuenta, porque van bebiendo y en las carreras es muy común, porque la sensación de sed te da. O sea, cada ciertos kilómetros tienes sed, pero si bebes solo y exclusivamente agua, sin electrolitos, como ya comentamos en otro episodio, al final eso es malo. Hay que saber ver lo que
que estás haciendo. Sí, esto para el que lo quiera recordar, tenemos el episodio dedicado a sales minerales, que no sé si publicó antes del verano o durante el verano, y de todas formas, en las notas del episodio os vamos a dejar enlaces a todo, porque Roberto ha publicado sobre todo. Vale, entonces como conclusión, lo suyo, si somos deportistas de todo tipo, porque imagino que esto en mayor o menor medida también se aplica, por ejemplo, a deportistas que se dedican más, por ejemplo, al culturismo o a las pesas, que no tienen nada que ver con el fondo, pero imagino que también habrá valores que sean diferentes para ellos o que al menos varíen de otra manera. Sí, yo lo que te comentaba antes, sobre todo los valores importantes en estos casos serían las tecas, que eso sí que es como la creatinina, es un producto de degradación muscular, y las tecas en deportistas en general normalmente un poquito más aumentadas que la media salen, pero si el rango habitual no debe superar 400 y de repente tienes 1000, eso hay que saber por qué pasa. O sea, a lo mejor te estás metiendo demasiada caña y hay que solucionarlo, evidentemente. O sea, eso sí que sería grave. Luego también, lo que comentamos en el episodio de sales, el tema de los electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio, todos esos sí que sería conveniente pedirlos. De normal, en una analítica común, sí que se piden tanto el sodio como el potasio, pero el calcio y el magnesio no es una cosa común, no es algo que se pida de habitual, se pide de vez en cuando. Yo, por ejemplo, en gente que me dice que es deportista sí que lo pido, porque la hipomagnesemia o el déficit de magnesio en España en general es bastante prevalente. O sea, hay estudios que dicen que el 60-80% de la gente no come bastante magnesio. Y en deportistas se nota mucho más. O sea, en las dietas que se controlan mucho más hay más facilidad para acabar en déficit porque X alimentos no los consumes y ahí parece que no, pero hay más facilidad. Calcio, por ejemplo, acabar en una hipocalcemia es raro relativamente, pero también podía pasar. Y cuando hay calambres, claro, pueden ser por muchas cosas. Puede ser por el tema este de las cecas que comentaba, o puede ser por una falta de magnesio, una falta de potasio o algún tipo de alteración de este estilo. Oye, y creo recordar también haberte leído en alguna vez o ocasión por el grupo de Telegram que en cuanto a la vitamina D, en ocasiones no está indicado pedirla sin más. ¿Me suena a mí algo de eso? Sí, la vitamina D es que ha habido últimamente unos años de moda de pedirlas en las analíticas y de hecho en España parece que no, pero aunque tengamos mucho sol, que la vitamina D es la vitamina del sol, realmente no nos exponemos mucho, estamos siempre encerrados, trabajando, estudiando, lo que sea. Y más durante este año 2020, que hemos tenido épocas de confinamiento, muchos meses. Este año ya ha sido, vamos, no va más. Claro. Pero no está indicado pedirla porque los estudios dicen que no vale la pena, o sea, no sirve para nada. Sirve en determinados casos, o sea, en gente que tiene osteoporosis, en raquitismo, en estomalacia, o sea, enfermedades muy concretas. La Sociedad Española de Endocrinología sí que recomienda pedirla, pero pedirla a la población general porque sí, no está recomendado. A lo mejor en algún momento se lo repiensan y dicen que sí, pero ahora mismo no está recomendado. Vale, pues como conclusión entonces, lo suyo es que si somos deportistas de cualquier tipo y en principio no nos pasa nada, ni tenemos ninguna enfermedad, ni tenemos ningún seguimiento concreto, aún así, cuando vayamos a pedirle una analítica a nuestro médico y demás, sí que sería conveniente pues avisarle de nuestro nivel de actividad, supongo. Sí, a ver, si somos deportistas de ocio, ¿sabes? Que vas a correr un par de veces a la semana, tampoco habría que considerar nada exactamente. Pero si somos deportistas de nivel, en plan de hacer 4 o 5 veces a la semana bastantes kilómetros, yo sí que lo diría. Por lo menos para que lo tengan en cuenta y si quieren pedir algo en especial. Yo, por ejemplo, sí que lo pido porque es una cosa que sí que me llama la atención y me gusta y, bueno, por eso estoy aquí. Pero dependiendo del compañero, a lo mejor no le da tanta importancia como yo. Pero te encuentras alguna que otra sorpresa, cuando pides parámetros de estos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Roberto por tu tiempo, como siempre. Nada, a ti por invitarme. Ya sabéis que quien quiera seguir a Roberto en todas las redes sociales lo podéis encontrar como @Roberto Méndez o como MedCiencia, que por supuesto en la descripción tenéis todos los enlaces a Twitter, Instagram, Facebook y demás. Y nada más, eso, un placer tenerle como siempre aquí. Si tenéis consultas, no sobre valores que os hayan salido a vosotros en analítica, sino sobre... No, por favor. No, que de eso Roberto ya está harto de hacerlo a diario, así que más de eso por aquí no. Pero quiero decir, si tenéis propuestas para nuevos episodios, algo que resulte de interés, o alguna consulta generalista que podamos resolver aquí para un episodio de esos de preguntas y respuestas, pues nos las dejáis por comentarios o por el grupo de Telegram o por donde queréis y las vamos recopilando. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy de Diario Runner. Nos escuchamos en el próximo. Adiós. Adiós.